y cada uno de ustedes el mejor de los días. En esta oportunidad vamos a dar inicio con lo que corresponde al curso de química orgánica. Les recuerdo, el código que tiene asignado el presente curso es el CB020. Estamos en la semana 13 y si recordamos, de la semana 1 a la 5 corresponde el primer examen parcial, de la semana 7 a la 11 corresponde el segundo examen parcial, y por lo tanto, la semana 13, 14, 15 y 16 son las 4 semanas de las cuales se extraerá la información para la evaluación final. Entonces, a partir de esta semana, la semana 13 se corresponde como la número 1 para la obtención de la información, ¿verdad? Y de los temas que serán sujetos de examen. El tema específico para esta semana son los aldehídos y las cetonas. Nos vamos a dar cuenta de que desde el inicio de la clase veníamos hablando específicamente de los hidrocarburos, como esas partículas orgánicas, porque dentro de su composición poseen carbono, pero que de igual forma dentro de esa misma composición íbamos a encontrar una serie de elementos o de compuestos que no correspondían ni al carbono ni al hidrógeno. Hablábamos en su momento de los compuestos halogenados, hablamos también en su momento de cómo algunos elementos como el oxígeno, como el nitrógeno, en cierto punto iban a brindar características especiales a los hidrocarburos. Ahora bien, el tema para esta semana son aldehídos y cetonas. Nos vamos a dar cuenta de que tanto los aldehídos como las cetonas son elementos que van a estar presentes dentro de los organismos vivos. Entonces, como compuestos orgánicos los estudia la química orgánica, pero desde el punto de vista biológico también forman parte de los organismos vivos. Entonces, recordemos que la química orgánica en sí no estudia el organismo vivo, estudia el compuesto porque tiene carbono. ¿El hidrocarburo de qué precede entonces? Precede de un organismo vivo, que obviamente murió y debido a presiones en el centro de la Tierra cuando murió, temperatura, aspectos físicos y alguna interacción con ciertos aspectos químicos, pues es que se conforma como tal el hidrocarburo como lo conocemos. Pero obviamente, al tener carbono significa que precede de un organismo vivo. Entonces, en algún momento todos los organismos vivos que existimos actualmente vamos a pasar a formar parte de alguna cadena hidrocarbonatada, ¿verdad? Como un hidrocarburo. Obviamente esto va a requerir miles y millones de años. Entonces, el tema que está planificado para esta semana son los aldehídos y las cetonas. Veamos algo muy importante. El objetivo de la clase. El objetivo de la clase va a ser identificar los aldehídos y las cetonas como compuestos orgánicos. Nos vamos a dar cuenta que muchos de esas ramificaciones, de esos constituyentes que veíamos nosotros en las cadenas principales de los hidrocarburos, en algún momento van a pasar a unirse a cierto elemento químico. Hablábamos de los halogenados, bromo, el yodo, el flúor. Ahora bien, esto va a hacer de que cada uno de esos elementos posea características diferentes. ¿Qué significa esto? De que cuando nosotros hablemos de que cierto hidrocarburo posee una característica especial, se va a deber a esos sustituyentes que tienen. Se va a deber a ese enlace doble entre carbonos de los alquenos, a ese enlace triple de los alquinos, o un enlace cio de los alcanos. Eso desde ese punto de vista le adquiere o le otorga, ciertas propiedades al hidrocarburo. Cuando ya tiene un halogenado, posee otras propiedades. Entonces, nos vamos a dar cuenta y cómo vamos a poder identificar qué es un aldehído y qué es una cetona. Y vamos a darnos cuenta cómo estos interactúan con los organismos vivos y principalmente con los organismos que tienen vida y que posteriormente van a pasar a formar parte de esos residuos o de esos restos en la cadena alimenticia.
Veamos entonces qué es un grupo funcional. Recordemos un poco. Las propiedades de los compuestos de carbono dependen del arreglo de sus cadenas y los tipos de átomos a los cuales están unidos. Esto es decir, su estructura. Recordemos que cuando hablábamos de los compuestos carbonatados y de las cadenas que pueden formar, desde ese punto de vista nosotros teníamos alifáticos y aromáticos. No estábamos hablando dobles enlaces, triples enlaces, enlaces sencillos, simplemente enlaces en forma lineal, que eran los alifáticos, y un enlace en una estructura hexagonal, que era el aromático. Y hablábamos del aromático, nos referíamos específicamente al benceno, y hablábamos de que el benceno iba a tener 3 enlaces dobles, ¿verdad? Bueno, desde ese momento, los grupos funcionales ya adquieren ciertas características. Hablábamos también de que, por ejemplo, en cierto momento, algunas cadenas alifáticas, normalmente entre 4, 5 o más carbonos, iban a poder formar un ciclo, o sea, iban a poder ciclar. Entonces, podíamos tener una estructura cíclica de un pentano, ¿verdad? Recordemos, el pentano hace referencia al alcano, por lo tanto, tiene enlaces simples y una cadena de 5 carbonos. Ahora, esa cadena de 5 carbonos puede ser lineal, puede ser alifática, va a tener ciertas propiedades propias y específicas para ese elemento. Ahora, cuando hablábamos de que se podían ciclar, hablábamos de que en algún momento ese pentano puede formar un ciclo pentano. Es decir, debido a ciertas propiedades, esa cadena lineal, esa cadena alifática, pues pasa a unirse y forma un ciclo, un pentágono. Entonces, ya no íbamos a llamarlo pentano, sino ciclopentano. ¿Por qué? Porque procede, o la forma alifática que tenía, esa forma lineal que tenía, pues se pierde y se conforma un ciclo. ¿Sigue siendo el mismo elemento? Sí. ¿Sigue teniendo el mismo número de carbono? Sí. ¿Mismo número de hidrógeno? Sí. Propiedades físicas y químicas diferentes. Entonces, muchos de estos elementos van a estar en función del arreglo que tengan y de la conformación de sus elementos. Incluso hablábamos de series homólogas, ¿verdad? De elementos que tenían el mismo número de átomos, pero con funciones diferentes, ¿verdad? O propiedades físicas y químicas diferentes. Ahora bien, un grupo funcional es un átomo o un arreglo de átomos que siempre reaccionan de una forma determinada. Además, es la parte de la molécula responsable de su comportamiento químico, ya que le confiere propiedades características. Muchos compuestos orgánicos contienen más de un grupo funcional. Entonces, si hablábamos de los compuestos halogenados, si hablábamos de un pentano, simplemente era pentano, pero cuando le agregábamos un bromo, ahí ya teníamos bromopentano. Entonces, las propiedades que iba a adquirir ese nuevo hidrocarbono no iban a estar en función ni del carbono ni del hidrógeno, sino que iban a estar en función del bromo, ¿verdad? El bromo le iba a otorgar propiedades diferentes a un pentano normal. Ahora, ¿qué significa esto? Como lo vimos durante los compuestos halogenados, los grupos funcionales no necesariamente va a ser uno por cada cadena lineal o uno por cada cadena aromática. Podemos tener 2, podemos tener 3, 4, 5 grupos funcionales diferentes. Ahora bien, un grupo funcional como tal, nos vamos a dar cuenta de que el grupo funcional va a estar en relación básicamente a 3 elementos, en su mayoría carbonos y oxígenos, y en 2 grupos funcionales que vamos a tener la presencia de hidrógenos. Ahora bien, cuando nosotros identificamos un grupo funcional, este va a estar en función de ciertas características. Recordemos que es un alcohol, ese es un grupo hidroxilo. ¿A qué hace referencia el grupo hidroxilo? A un hidrógeno unido con un oxígeno.
Si nos damos cuenta, esta línea que tenemos aquí nos indica de que ahí es donde va a poder unirse el alcohol a una ramificación. Por lo tanto, en esta parte de aquí, ¿verdad? Aquí no tendríamos nada. Entonces, el alcohol solo puede unirse en ese punto. Tenemos un grupo carbonilo. El grupo carbonilo es el que nosotros vamos a utilizar para referirnos y para poder identificar cadenas que poseen dentro de su composición los aldehídos y las cetonas. Si nos damos cuenta, el grupo carbonilo es un carbón con un doble oxígeno a un hidrógeno. Pero si nos damos cuenta, el carbón tiene dos ramificaciones. Es decir, en una podemos tener un hidrógeno y en la otra la cadena principal de carbonos. Cuando tenemos una cadena principal de carbonos, grupo carbonilo y un hidrógeno, estamos conformando nuestro grupo aldehído. Aquí tenemos la primera R, si lo llamamos así, ¿verdad? Que sería esta ramificación, que sería un propano en este caso, ¿verdad? El cual se está uniendo al grupo aldehído. Cuando hablamos de una cetona, obviamente responde a la misma estructura. Un carbono unido a un doble enlace a un oxígeno, pero con dos ramificaciones. Entonces tendríamos la ramificación 1 y la ramificación 2. ¿Qué nos llama la atención de esto? Que si nos damos cuenta, el grupo aldehído termina con un H, un hidrógeno. ¿Qué significa? Que los grupos aldehídos siempre los vamos a ubicar en una posición terminal. Mientras que las cetonas, como tiene dos ramificaciones, que las ramificaciones prácticamente aquí nos hacen referencia a que deben ser carbonos. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando tenemos un compuesto orgánico, el carbono se une únicamente a otro carbono. Entonces tenemos a través de un enlace sencillo, un enlace doble, un enlace triple. Es carbono-carbono, por lo tanto esta R sería carbono, esta otra R sería un carbono. Entonces eso nos dice de que siempre vamos a encontrar este grupo en una posición media, cuando hablamos de las cetonas. Pero cuando hablamos del grupo aldehído, vamos a encontrar una H y únicamente una unión con un carbono. Por lo tanto, significa de que este grupo aldehído siempre va a estar en una posición terminal. Y esa es una de las características o diferencias para poder identificar un aldehído y una cetona, ¿verdad? El aldehído siempre va a estar en posición terminal y va a llevar un hidrógeno. La cetona va a estar en una posición media o intermedia y va a llevar uniones entre carbonos. Ahora, si nos damos cuenta, también tenemos un grupo carboxilo. ¿Qué es el grupo carboxilo? Tenemos un grupo carbonilo, ¿verdad? Un grupo de carbono con un doble enlace y un oxígeno. ¿Y esta parte qué es? Es simplemente un alcohol, ¿verdad? Es un grupo hidroxilo. Entonces, el carboxilo, ¿cómo se forma? Carbonilo más hidroxilo. Esto lo vamos a ver un poco más adelante porque vamos a hablar de lo que son los ácidos carboxílicos. Si se dan cuenta, aquí tenemos un ejemplo de cómo se conformaría esa molécula carboxílica, ¿verdad? Hablamos de los esteres, y los esteres, pues básicamente, son nuevamente un grupo carbonilo, ¿verdad? Que lo tendríamos aquí, nuestro grupo carbonilo, unido a un oxígeno. ¿Qué es el ester entonces? Es un carboxilo. Si se dan cuenta, el ester es un carboxilo, pero que pierde su hidrógeno. Eso ya no lo conforma en un ácido carboxílico, sino en un ester. Si se dan cuenta, el éter es únicamente un oxígeno. Es decir, el éter lo que hace es brindar oxígeno a la molécula que se está dando. Obviamente, estas dos líneas nos indican de que tiene dos ramificaciones. Por lo tanto, el éter o el oxígeno que va a dar origen a un éter lo vamos a encontrar en una parte intermedia. Los dos elementos que forman grupos funcionales y que poseen nitrógeno son el grupo amina, que si se dan cuenta, posee nitrógeno con un hidrógeno, con dos hidrógenos. Con la amida, ¿qué tenemos? Un grupo carbonilo, es este, ¿verdad? Carbono con un doble enlace a un oxígeno,
y un grupo amina. Y eso forma una amida. Entonces, si nos damos cuenta, cuando nosotros hablábamos de los compuestos químicos que dan origen a la vida, hablábamos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son los 4 elementos que vamos a encontrar en todo organismo que tiene vida. Entonces, esto significa de que todos estos elementos forman parte de los compuestos o de los seres vivos, pero estos al fallecer van a pasar a formar parte, obviamente, de esa cadena trófica y en algún momento o en cierto momento algún tipo de hidrocarburo. ¿Por qué? Porque precede de este tipo de moléculas. Entonces, recordemos, el aldehído en posición terminal, la acetona en posición media. El aldehído, una única unión a un carbono y un hidrógeno. La acetona, como va a estar en una posición intermedia, va a tener 2 ramificaciones o 2 uniones con carbonos. Este sería el esquema principal para referirnos a un grupo aldehído o a un grupo cetona. Obviamente aquí las R nos dicen ramificaciones. Si fuera en el caso de una cetona, tendríamos aquí, ¿verdad? Un carbono y un carbono. En el caso que fuera una cetona, ¿verdad? Porque recordemos que la cetona va a estar en una posición intermedia. Si fuera un aldehído, ¿qué tendríamos? Tendríamos un carbono y un hidrógeno. No necesariamente en esta posición, pudiéramos tener también el hidrógeno aquí y el grupo aldehído unido a través de un carbono en esta parte, ¿verdad? Es decir, puede estar en una posición terminal, ya sea al inicio o al final de nuestra cadena alifática. Ahora bien, si nos damos cuenta, la unión a través de la cual va a estar, recordemos de que aquí tenemos un carbono, el carbono con el hidrógeno, con sus ramificaciones, forma un ángulo de 120 grados. Esto nos dice de que ciertas propiedades van a estar en consideración, o podríamos venir y decir de que algunas propiedades cristalinas van a ser específicas para este tipo de compuestos. Ahora bien, si nos damos cuenta, positivo o negativo, esto nos hace referencia a las cargas eléctricas que van a adquirir. ¿Por qué? Porque el carbono va a ceder electrones para el oxígeno. Por lo tanto, recordemos de que por norma general, todos los elementos tienen cargas neutras. Igual número de protones e igual número de electrones. Entonces, el carbono cede electrones para unirse al oxígeno. Entonces, en ese momento que cede electrones, queda cargado más positivamente. Y el oxígeno que recibe más electrones está siendo cargado negativamente. Entonces, esto nos dice que en este momento, esta partícula que está siendo afectada por un grupo carboxil, por un grupo carbonilo, ¿verdad? Ya sea un aldehído o una cetona, va a adquirir una dipolaridad. Esto significa de que va a tener las dos cargas, ¿verdad? En la misma molécula o en la misma parte de la molécula. Otro aspecto importante aquí es de considerar. Recordemos de que cuando hablábamos de que el carbono tenía una valencia o era tetravalente, hablábamos, esto se refería a que iba a poder unirse 1, 2 o hasta 4 veces con cierto compuesto o formar cadenas hasta de 4 uniones, ¿verdad? ¿Qué significa esto? De que nosotros tenemos nuestro carbono y aquí tenemos una unión, ya sea con un hidrógeno o con un carbono. Aquí tenemos otra unión. ¿Qué puede hacer carbono-carbono, verdad? Aquí ya tenemos los 2 radicales y nuestro carbono aquí está teniendo 2 uniones. Entonces, el resto de uniones lo va a formar a través del enlace doble con el oxígeno. ¿Qué tiene de importante esto? De que recordemos que cuando hablábamos de que el carbono, para formar compuestos orgánicos propiamente, iba a unirse a través de 4 enlaces. Es decir, que iba a poder tener hasta 4 enlaces. Por eso es de que el metano
tiene una molécula en donde tenemos un carbono y 4 hidrógenos, porque son 4 uniones que puede aceptar el carbono cuando hablamos de compuestos orgánicos. Entonces, en ese momento, los compuestos orgánicos cumplen con la teoría que habíamos visto. Entonces, el carbono forma esos 4 uniones y por lo tanto, cuando hablamos de un aldehído uniéndose a un hidrocarburo, estamos hablando de que tenemos un compuesto orgánico. Seguimos teniendo un compuesto orgánico porque cumplimos con la regla de que el carbono se va a unir 4 veces, ¿verdad? Veamos algunas definiciones. Ya vimos que el grupo carbonilo debe estar definido por el carbono y un enlace doble a un oxígeno. Ese es un grupo carbonilo. Obviamente iba a tener una ramificación que pudiera ser otro carbono y iba a tener una ramificación que pudiera ser hidrógeno, carbono. Si fuera un hidrógeno, tenemos un aldehído. Si fuera carbono-carbono, tenemos una cetona. Bueno, los aldehídos y las cetonas son funciones en segundo grado de oxidación. ¿Por qué oxidación? Porque se están agregando un oxígeno. Se consideran derivados de un hidrocarburo por sustitución de 2 átomos de hidrógeno en un mismo carbono por un oxígeno. ¿Qué significa? Que aquí, en vez de este oxígeno, lo que estamos perdiendo son 2 hidrógenos. ¿Por qué 2 hidrógenos? Porque tenemos un enlace doble. Significa que en cada uno de esos enlaces debió haber existido un hidrógeno. ¿Por qué? Para cumplir la tetravalencia del carbono, las 4 uniones. Pero en este caso no, se pierden 2 hidrógenos y por lo tanto se une un oxígeno con un enlace doble. Esto da lugar a lo que se conoce como grupo oxo. ¿Cuál es el grupo oxo? El oxígeno con un doble enlace a un carbono. Cuando este ya se une al carbono, ya tenemos un grupo carbonilo. Solo el oxígeno con el doble enlace es lo que conocemos como grupo oxo. Si la sustitución tiene lugar en un carbono primario, el compuesto resultante es un aldehído. Un compuesto primario puede ser al inicio o al final. Y se le va a dar la terminación al. Entonces, cuando nosotros veamos en algún tipo de nomenclatura al, esto ya nos hace referencia a que es un aldehído y lo vamos a identificar al inicio o al final de la cadena. Si la sustitución tiene lugar en un carbono secundario, es decir, en el centro de la cadena, se trata de una cetona y se nombra con el sufijo ona. Entonces, cuando nosotros encontremos el sufijo ona, ya estamos diciendo de que ahí tenemos una cetona. No al inicio, no al final, sino en la parte central. Y solo es de identificar en donde tenemos el doble enlace con el oxígeno. Recordemos de que también podemos tener diferentes formas de cómo la molécula la vamos a poder llamar. En este caso, si vemos aquí tenemos un metano. Pero aquí en esta parte estamos identificando nuestro grupo aldehído. Entonces ya no es un metano, es un metanal, ¿verdad? Terminación al, terminación de aldehído. Nombre común, formaldehído. Tenemos 2 carbonos. Nuestro grupo aldehído, etano, pero como es aldehído, etanal. Nombre común, acetaldehído. Tenemos 3 carbonos y en la parte final que tenemos, nuestro grupo aldehído. Si no tuviera grupo aldehído sería propano, pero como tiene grupo aldehído se le agrega el sufijo al, propanal. Nombre común, propionaldehído. Tenemos 4 carbonos, 1, 2, 3 y 4. En el último tenemos nuestro grupo aldehído. Si no tuviéramos grupo aldehído, sería butano. Pero como tenemos un grupo aldehído, en este caso se convierte en un butanal. Nombre común, butiraldehído. En este caso, tenemos C6H5
y el aldehído. ¿Qué nos dice el nombre? Benzaldehído. Este es un nombre especial, ¿verdad? No solo es el al, sino que estamos diciendo que es un aldehído. ¿Por qué? Porque nos dice que es benz. ¿Benz de qué es? Del benceno, ¿verdad? Entonces aquí nos está diciendo que tenemos una figura cíclica, un benceno. Si hablamos de las cetonas es igual, 1, 2, 3 carbonos, pero miren en dónde tenemos el grupo. Como está en el centro ya no es aldehído, es ona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una cetona, entonces ya no es propanal, sino propanona. Nombre común, cetona o dimetilcetona. Butanona, ¿qué nos dice? Viene del butano. Significa que vamos a tener 4 carbonos. Y como es terminación ona, es una cetona, por lo tanto lo vamos a encontrar en la parte central. Nombre común, metiletilcetona. También podemos hablar del difenilmetanona. Aquí ya estamos hablando de la benzofenona y este caso es un benceno, ¿verdad? En el cual tenemos también nuestro compuesto a base de una cetona. Recordemos que cuando es fenil, estamos hablando de que el benceno es un sustituyente, es decir, no forma parte de la cadena principal. Y aquí tenemos otro ejemplo, una ciclohexona. ¿Qué significa? Que es una forma cíclica, hexagonal, similar al benceno, pero con enlaces sencillos, no tiene enlaces dobles. Por lo tanto, no es benceno, sino que es una hexosa que se cicló y formó una ciclohexona. Veamos entonces los compuestos como tales. Hablemos del grupo funcional aldehídos. Ya vimos que los aldehídos son carbonos unidos con un doble enlace a un oxígeno y a un hidrógeno. Esa es la forma principal. Al carbono solo le queda un enlace, por lo que el aldehído siempre va a ser un grupo terminal, o sea, al final de la cadena. ¿Por qué un doble enlace? ¿Por qué solo le queda un enlace? Porque tiene uno con el hidrógeno, 2, 3. Por lo tanto, únicamente le queda un cuarto enlace. ¿Y a qué va a unirse? No puede unirse a otro oxígeno, no puede unirse a otro hidrógeno. ¿Por qué? Porque entonces se rompe la regla para hacer un aldehído. Entonces, ¿a cuál es el único elemento que puede unirse y completar esos 4 enlaces? Es un carbono. Por lo tanto, siempre los aldehídos, y recordemos esto, los aldehídos siempre los vamos a encontrar en una posición terminal. ¿Los vamos a nombrar con qué? Con un prefijo al. Eso nos va a hacer referencia a que estamos hablando de un aldehído. Veamos esto. ¿Cómo los vamos a nombrar? Inicialmente veamos que tenemos la terminación al. ¿Qué significa? De que tenemos un aldehído. Lo vamos a encontrar en una posición terminal. Ya sea que nosotros nombremos 1, 2 al carbono, o lo nombremos 1 o 2, siempre estaría en una posición terminal. Por lo tanto, cuando tenemos 2 carbonos, tendríamos un etano. Si tuviéramos un enlace doble, eteno. Un enlace doble, carbono-carbono. Un enlace triple, etino. Pero en este caso tenemos etanal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos un enlace sencillo, es un etano. Y como le agregamos la terminación al, el compuesto que tendríamos sería etanal. Recordemos que cuando hablamos de grupos funcionales o de sustituyentes significa, o no podemos hablar de que únicamente vamos a tener un grupo funcional en una cadena carbonatada o en un hidrocarburo. Podemos tener 2, 3 o 4. ¿Qué pasa aquí? Etano. ¿Qué nos dice el etano? De que tenemos 2 carbonos. ¿Por qué? Porque tenemos 2 aldehídos. Y obviamente si tenemos un etano que tenemos 2 carbonos y dos aldehídos, pues obviamente vamos a tener un grupo oxo con cada carbono. ¿Cumplen con la regla de los 4 enlaces? Veamos, aquí tenemos 2 enlaces,
2 enlaces. Este carbono tiene 1 y tiene 1. Entonces 2, 3 y 4. El carbono de la derecha cumplió sus 4 enlaces. Veamos el carbono de la izquierda. Aquí tenemos 2 enlaces, otro enlace y otro enlace. ¿Cumplen los 2 elementos? Sí. Los 2 carbonos están cumpliendo con el concepto de que cuando formen moléculas orgánicas van a utilizar una valencia de 4. Aquí es un poco más complicado. Veamos. Tenemos una cadena principal en la cual estamos viendo que tenemos 7 carbonos. Ahora bien, veamos algo. Identificamos que aquí tenemos un grupo aldehído y aquí tenemos también un grupo aldehído. Bueno, entonces, como tenemos grupos aldehídos, están en las posiciones terminales, ya lo identificamos. ¿Cómo vamos a nombrar este elemento? En este caso, lo importante es darle el número más bajo a los dobles o triples enlaces. ¿Tenemos dobles o triples enlaces? Sí. Entonces le vamos a dar el número más bajo. Si lo hubiéramos nombrado en forma contraria, nos hubiera quedado 1, 2, 3, 4. Los dobles enlaces nos hubieran quedado 3 y 4. Como debíamos darle el número más bajo, en este caso nos quedaron 2 y 3. Como ya tenemos enlace doble, ya no es hexano. Ahora solo le ponemos hex. En el 2 y en el 3, ¿qué tenemos? Dien. Es decir, 2 alquenos, ¿verdad? Por eso es la terminación en de alqueno. Entonces, en el 2 y en el 3 tenemos dien. Y también tenemos un di para los aldehídos. ¿Por qué? Porque tenemos 2 aldehídos. Obviamente, tener 2 aldehídos significa que los tenemos en la parte inicial y en la parte final. También tenemos 2 alquenos. 2 enlaces dobles, dien. ¿En dónde? En los carbonos 2 y 3. ¿Y cuál es el nombre o la cadena principal? Un hex, ¿verdad? 6 carbonos. Ahora, ¿qué pasa con este que tenemos aquí abajo? Pudimos haber venido y darle el número más bajo a la cadena principal. Pudimos haber iniciado 1, 2, 3 y 4. Ahora, recordemos que cuando tenemos una cadena de sustituyentes, el benceno es el último que vamos a nombrar. En este caso, tenemos un benceno, ¿verdad? Porque este anillo en el centro nos indica de que es bencénico. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4. En el 4, ¿qué tenemos? Fenilbut. ¿Por qué es un fenil? Porque es un sustituyente bencénico en el 4. Y tenemos el but que nos hace referencia a el butano, ¿verdad? A 4 carbonos. En el 2, ¿qué tenemos? Tenemos un doble enlace y un aldehído al inicio. Obviamente aquí sabemos de que es 1, ¿verdad? Porque en el 4 tenemos el fenil. Ahora, ¿cómo lo vamos a nombrar? De acuerdo a esta característica del doble enlace. Esa va a ser como la forma principal para poder identificarlo. Hablemos ahora de las cetonas. Las cetonas es un carbono unido a un doble enlace con un oxígeno, grupo carbonilo. Siempre va a ser central, si no sería confundido con un aldehído. Cuando se encuentra como un grupo principal, su terminación es ona. Y básicamente, como les digo, como va a estar en una posición central, significa que cada ramificación sería carbonos. Carbonos. ¿Cumple con sus 4 enlaces el carbono central? Sí. Un enlace, 2 enlaces con cada carbono, 3 y 4. ¿Es un compuesto orgánico? Sí. ¿Por qué? Porque el carbono está uniéndose a través de 4 enlaces. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Un compuesto muy sencillo. Si lo nombramos de aquí, de izquierda a derecha, 1, 2, 3. 1,
2, 3, de derecha a izquierda. Entonces no nos varía. El grupo funcional cetona sigue estando en el grupo número 2. Por lo tanto, tenemos una molécula con enlaces sencillos. Propano. Propan-ona. ¿Por qué? Porque tenemos la cetona. No es necesario decir en qué carbono tenemos la acetona en este tipo de compuesto. ¿Por qué? Porque obviamente si tenemos 3, si nos dice que es un grupo medio, lo vamos a encontrar en el centro, en el carbono 2. ¿Por qué? Porque si estuviera en el carbono 3 o en el carbono 1, no sería una acetona, sería un aldehído. Veamos este otro que tenemos aquí. Pentan 2-ona. Pentan, pent de 5 carbonos, enlaces sencillos, ¿verdad? An. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Como no tenemos ni enlaces dobles ni enlaces triples, le vamos a dar el número más bajo al sustituyente, que en este caso sería la acetona. ¿Y en dónde ubicamos la acetona? En el carbono 2. Pentan 2-ona. Este ya se complica un poco, ¿verdad? Iniciamos viendo el número de carbonos que tenemos. En este caso, encontramos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Ahora, ¿cómo los vamos a nombrar? Recordemos de que los grupos funcionales siempre van a pertenecer a una cadena principal. Por lo tanto, debemos darle el número más bajo a esa cadena principal. ¿Cómo se lo vamos a dar? En este caso, como tenemos estos sustituyentes, lo vamos a nombrar en esta forma. ¿Por qué no nos lo nombramos dándole el número más bajo al doble enlace? ¿Por qué? Porque recordemos de que debemos darle también los números más bajos a los grupos funcionales. Entonces, cuando tengamos grupos funcionales, debemos ver también que esos grupos funcionales queden también con el número más bajo. Si hubiéramos dado al contrario, hubiéramos quedado con el 1, el doble enlace, pero a las cetonas les hubiéramos dado los números más altos, ¿verdad? Entonces debemos considerar eso. En el 5, ¿qué tenemos? Un etil. ¿Por qué? Porque tenemos 2 carbonos como sustituyentes, etano. Entonces, como son sustituyentes, son etiles. En el 5 tenemos un etil y la molécula principal es X, 6 carbonos. En el 5 tenemos un N, que es ¿qué? Un doble enlace, en el número 5. Y las cetonas tenemos 2, diona. ¿En cuáles? En el carbono 2 y en el carbono 4. Entonces tenemos 5 etil, X, 5 en 2, 4 diona. Veamos este. En el 3, obviamente el número más bajo al sustituyente o al grupo funcional, y por lo tanto tenemos en el 3, bromo, ciclohexona, que nos indica que no es un benceno, es un ciclohexona. Entonces tenemos ciclo porque se cicló, no es lineal. X de 6, ¿verdad? 6 carbonos. Recordemos que en cada arista de estas tendríamos un carbono. Y el grupo cetona que está en este punto, ¿verdad? Ahora, obviamente no decimos 1-hexona, porque si el bromo es el 3, estamos asumiendo entonces de que la ciclohexona es el 1 siempre. ¿Por qué no es benceno? Porque no tenemos dobles enlaces, porque no tenemos el círculo en el centro, por lo tanto es un ciclohexona, no es un benceno. ¿Cómo pudiéramos ubicar los usos de los aldehídos y las cetonas? Iniciemos con la glucosa, un grupo aldehído, en la posición terminal, que en este caso sería el carbono 1. Ahora bien, lo encontramos en esta posición. ¿Qué es la glucosa? Es un azúcar en la sangre. Es el primer compuesto que se forma a partir de la fotosíntesis de las plantas
y que por lo tanto es un compuesto orgánico, se genera de manera orgánica. Entonces, la glucosa como tal lleva un grupo aldehído. Ahora, eso es cuando hablamos de las plantas. ¿Qué sucede cuando hablamos también? Porque los usos que se le pueden dar a los compuestos orgánicos veíamos de que no eran simplemente elaboración de plásticos o conformación de los organismos vivos. Aquí lo estamos viendo como una fuente de alimento para las plantas y para los seres humanos, ¿verdad? Como una glucosa, una fuente de energía. También en la industria de la medicina hemos visto que vamos a encontrar diferentes usos de los hidrocarburos. Aquí podemos hablar de los macrólidos, que son antibióticos. Y esta estructura que nosotros vemos aquí abajo es lo que corresponde a la eritromicina, que es un antibiótico. ¿Qué tenemos aquí? Una acetona. Una acetona, ¿verdad? Entonces, tenemos dos grupos funcionales en la misma molécula. Esto le da ciertas características especiales a la eritromicina. Obviamente todos sabemos que los usos de las eritromicinas están relacionadas con la eliminación de virus, de algunas bacterias, ¿verdad? ¿Por qué? Por ser antibióticos. Una característica de estos es que son macrocíclicos. Ahora, ¿qué significa esto? Que vamos a tener varios grupos cíclicos unidos entre sí o entrelazados entre sí. Lo que llama aquí la atención es que vemos un grupo cetona, dos grupos cetonas, perdón, dentro de la conformación molecular de la eritromicina. Para finalizar, compañeros, les presento las preguntas de estudio esta semana. La número 1, ¿qué nombre reciben los carbonos unidos con un doble enlace a un oxígeno y a un hidrógeno? La número 2, ¿qué nombre reciben los carbonos unidos a un doble enlace con un oxígeno? La número 3, ¿en qué posición encontramos a las cetonas? La número 4, nombre el compuesto que se le presenta a continuación. 3 carbonos y un grupo funcional. La número 5, nombre el compuesto que se le presenta a continuación. 3 carbonos y un grupo funcional, pero en la parte central. Compañeros, muchas gracias por su atención.